Ejercicios del capítulo 10. Ejercicio número 1. Trasladar un triángulo ABC en una dirección cuyo vector traslación tiene un módulo o longitud de 30 milímetros y una dirección ascendente hacia la derecha inclinado a un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Bien, entonces nosotros en este ejercicio se supone que partimos de un triángulo ABC genérico, no tiene por qué ser con ninguna condición especial, como este que se indica en la figura. Se trata de trasladar el triángulo teniendo como parámetros de la transformación-traslación un vector o un segmento que tiene 30 milímetros de longitud y una dirección ascendente hacia la derecha inclinada a 45 grados. Luego entonces, si mantenemos esta situación horizontal, esta sería la dirección de 45 grados, vamos a suponer que este sería los 30 milímetros correspondientes al módulo de ese vector o a la longitud del segmento. Luego este va a ser el vector traslación. Nosotros en realidad lo que vamos a hacer va a ser trazar por uno de los vértices del triángulo, pues por ejemplo por el A, una paralela a esta dirección. Y llevar en esa paralela una medida igual a los 30 milímetros, con lo cual sacaremos aquí un punto A' que corresponde al vértice trasladado. Si realizamos la misma operación con B, tendríamos otro punto B', y si realizamos la misma operación con C, tendríamos otro punto C'. Uniendo esos tres puntos mediante tres lados, formamos un nuevo triángulo que, como se puede ver, es idéntico al anterior y que es el triángulo trasladado, una magnitud igual a 30 milímetros según esa dirección. En este caso, podríamos también haber trasladado solamente uno de los vértices, pues por ejemplo el C o el A de partida, habíamos trasladado uno de ellos, y una vez que obtenemos ese, en virtud de la propiedad de que en la traslación se conservan las figuras transformadas idénticas a las originales y con los lados paralelos, podríamos observar que este lado A'B' del triángulo transformado es paralelo a este lado AB del primitivo, que este lado A'C' es paralelo al AC del primitivo, y lo mismo con el B'C' paralelo e igual al lado BC. Luego, habiendo trasladado solo un vértice, por A' haríamos una paralela al lado AC y tendríamos esta recta, y por C una paralela a la dirección de traslación, y en su intersección tendríamos el punto C'. Y repetiríamos la misma operación para este otro lado. Esta sería otra forma de obtener la figura transformada basándonos en la propiedad, ya digo, que dice que tienen las figuras transformadas en una traslación, tienen lados paralelos e iguales. Ejercicio número 2. Hallar el vector traslación necesario para que al transformar una circunferencia de 15 milímetros de radio con su centro situado a 60 milímetros del borde izquierdo y a 90 del borde inferior, tenga su punto A más próximo al borde izquierdo del papel en una posición A', tal que el triángulo AOA' cumpla que A' igual a 45 milímetros y A'O igual a 50 milímetros. Bien, de entrada situamos los datos poniendo el centro de la circunferencia, que es de radio 15, este radio es 15 milímetros, poniendo el centro de la circunferencia a 60 milímetros del borde izquierdo. Luego, si este es el borde izquierdo del papel, haríamos aquí una paralela a 60 milímetros, y a 90 del borde inferior. Pues si este es el borde inferior, haríamos una paralela a 90, y donde se cortaran tendríamos el centro de la circunferencia. Con centro ahí, radio 15, la trazamos. Nos dicen que la traslación, cuyo vector hay que hallar, es tal que el punto A más próximo de la circunferencia al borde izquierdo, obsérvese que si este es el borde izquierdo, el punto más próximo se encuentra en una perpendicular trazada por O a ese borde izquierdo. O sea, si materializamos aquí esta línea que representara el borde izquierdo, desde O haríamos esta perpendicular y en su intersección con la circunferencia tendríamos el punto A. Este punto A, después de esa traslación, va a parar a una posición A',
tal que se cumple, que se forma un triángulo AOA', tal que AA' es igual a 45 milímetros y A'O igual a 50. Sabemos que todos los puntos que distan de A 45 milímetros se encuentran en una circunferencia de centro A y radio 45, que es este arco que acabamos de trazar, y todos los puntos que distan de O 50 milímetros se encuentran en un arco de centro O y radio 50 milímetros, que sería este otro arco. Para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, quiere decir que el punto A irá a parar a esta posición A'. Luego la trayectoria descrita por el punto A es esta que marcamos aquí en verde, inclinada ligeramente hacia la izquierda. Si este punto viene a parar aquí, como nosotros para tener la circunferencia transformada, lo que nos interesa fundamentalmente es el centro de esa circunferencia y el radio, A' es el extremo del radio y no habría más que por O, si este es el vector de traslación, por O hacer una paralela, y como AO tiene que ser paralela a A'O', haríamos por aquí una paralela y en su intersección tendríamos aquí O', que es el centro de esta circunferencia solución. El vector de traslación, que es el dato que se nos pide, es el vector definido por A y A', cuya medida es esta y cuya inclinación es la que aquí se marca, y si quisiéramos tener la circunferencia trasladada, no habría más que tomar el mismo radio que hemos tomado en la de partida, que sería este valor, y ponerlo aquí con centro en O. Y esta sería la circunferencia trasladada, solución del problema después de haber sometido a la primera, a la original, a una traslación cuyo vector es el definido por los puntos A y A'. Ejercicio número 3. Se pide dibujar un pentágono regular de 30 milímetros de lado y trasladarlo de modo que el vector traslación esté definido por dos vértices no consecutivos. Se pide hallar una de las posibles soluciones. Bien, para realizar esta construcción vamos a recordar el procedimiento. Lo vamos a hacer con regla y compás debido a que presenta, ya digo, la construcción una complejidad relativa y merece la pena recordar dicha construcción. Nosotros vamos a partir del lado, que en este caso sería dato, estos serían los 30 milímetros del lado del enunciado. Una vez hecha este lado, vamos a hacer por uno de sus extremos una perpendicular y vamos a realizar un arco de centro en el punto de intersección de ambos. Este sería el arco que realizamos. De modo que este arco se inicia aquí y sería este que tenemos aquí en esta figura. Nosotros, insisto, partimos de esta medida AB y sacamos aquí este punto C. Una vez hecho eso, tomamos el punto medio del segmento AB. Insisto que en geometría siempre se recomienda hallar ese punto medio tomando la mediatriz. Podemos aprovechar la misma abertura que teníamos antes y trazar este arco y por aquí repetirla. Vamos a hacer quizá con un radio menor para que se vea en toda la figura en pantalla. Trazaríamos un arco, aquí repetiríamos la operación con la misma abertura de compás, es decir, que hemos trazado aquí dos arcos así. Esos arcos se han cortado en estos dos puntos que unidos constituyen la mediatriz, que no marcamos, sino simplemente marcamos su punto medio del segmento AB, que sería este punto que le vamos a llamar M. Bien, una vez hecha esta operación, vamos a prolongar ligeramente el lado AB, aquí con trazo discontinuo por la derecha, y vamos a hacer centro en M, y con abertura MC vamos a trazar un nuevo arco. Tomamos como abertura MC. Pinchando en M y con abertura MC trazamos otro arco que nos corta a la prolongación en un punto D. Conocido este punto D, vamos a hacer un nuevo arco de centro en A y abertura AD. Tomaremos centro A, abertura AD y trazamos un nuevo arco. Ese nuevo arco, que es este que materializamos aquí, nos corta a este de partida en un punto que vamos a llamar E. O sea que el proceso que llevamos hasta el momento ha sido situar el lado AB, hacer una perpendicular, con centro en B y abertura BA hacer un arco, obtenemos C, obtener el punto medio M de AB, con centro en M y abertura MC trazar un arco, obtenemos D en su corte con la prolongación de AB, con centro en A y abertura D un nuevo arco que corta al arco de partida en un punto E. De modo que este segmento B ya representa otro lado del pentágono. Nosotros tendríamos esta operación aquí.
Una vez hecho esto, no tendríamos más que este arco de centro en A y abertura AD, prolongarlo para hacer ahora centro, o sea que este que hemos prolongado es el de centro en A y abertura AD. Para ahora con centro en E y la misma abertura del lado, que es BE, trazar un nuevo arco, o bien simplemente por M levantar una perpendicular, dada la simetría del pentágono, y en su corte con el arco, ya digo, de abertura AD y centro A, obtener este punto que le vamos a llamar F. Bien, aquí tenemos ya un nuevo lado del pentágono. Con centro en F y abertura el lado del pentágono trazamos un arco, con centro en A y con la misma abertura otro arco, y sacamos aquí el punto G, de modo que unido con F y unido con A acabamos de cerrar y obtener un pentágono regular. El enunciado nos dice primero que dibujemos un pentágono regular del lado 50, perdón, del lado 30, ya está hecho. Y luego la segunda parte es que sometamos a este triángulo a una traslación, de modo que el vector traslación sea el definido por dos vértices no consecutivos. Es decir, vamos a plantear que en este caso el vector traslación sería el definido, por ejemplo, por el segmento BF. Este sería el vector traslación. Este sería el definido por dos vértices no consecutivos en el pentágono. Quiere decir que el vértice B va al punto F, luego entonces la figura trasladada va a ser idéntica a esta, pero situando el vértice B aquí, luego entonces este punto sería el F, va a coincidir con el B', que sería el trasladado de B, y no habría más que ahora, según lo que hemos dicho en los casos anteriores, hacer una paralela al lado AB. En esta paralela va a estar el transformado de A. Por A hacer una paralela a BF y sacaríamos aquí este punto que sería el vértice A', de modo que este es el lado del pentágono. Una vez que tenemos ese lado ya situado, que es el transformado de AB, no hay más que por B' hacer una paralela al lado BE y por E una paralela a la dirección de traslación, con lo cual sacaríamos aquí el E'. Lo mismo haríamos con los demás vértices y por este punto haremos una paralela al lado EB y en la paralela trazada por este punto tendríamos, por este que sería ahora el F, tendríamos en su intersección el F'. Por aquí nueva paralela a un lado del pentágono y por aquí nueva paralela al otro. De modo que este punto sería el G', este de aquí sería el F'. Y esta figura, teóricamente idéntica a la anterior, sería la figura transformada habiéndose tomado como vector traslación este. En la pantalla da la sensación de que este es un pelín menor, pero es fruto del trazado aproximado que se está realizando al no haber tomado Cartagena escuadra para los paralelismos, etcétera, etcétera. Ejercicio número 4. Se pide establecer las transformaciones a las que hay que someter a un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado para que el baricentro del mismo se sitúe en 3 puntos A, X y Z. Es decir, que tenemos un triángulo equilátero, vamos a suponer que ese triángulo equilátero de 3 centímetros de lado fuera inicialmente este. El baricentro, como se sabe, se obtiene simplemente uniendo cada vértice con el punto medio del lado opuesto, es decir, como punto de intersección de las 3 medianas del triángulo. Este punto sería el baricentro. Vamos a llamarle G, que es como generalmente se suele llamar, recordándose siempre que el baricentro es el centro de gravedad de un triángulo. Bien, pues entonces este triángulo se va a evolucionar sometido a 2 transformaciones, de forma que ese baricentro se sitúa sobre 3 puntos X y Z. Entonces, la transformación evoluciona de modo que X, es decir, una de las posiciones del baricentro, garantiza que el triángulo se invierte de posición respecto a la inicial, manteniendo el lado AB inmóvil. Es decir, que la posición de G correspondiente al punto X es tal que el triángulo se invierte manteniendo AB en posición inmóvil. Punto y seguido. La posición I dista de X, es decir, del punto anterior, 20 milímetros y 24 de C. O sea, ya nos ha situado, mediante este dato, la posición del baricentro en la situación I.
estando a la derecha de X, ese punto Y. La posición Z equidista de X de Y y del punto A, considerado en su posición inicial. Nota, solo se pueden realizar dos transformaciones que habrá que definir mediante sus parámetros característicos. Es decir, que el enunciado este lo que nos viene a decir es que establezcamos las transformaciones necesarias para que un triángulo ABC evolucione de forma que su baricentro adopte tres posiciones X y Z. La posición X, el enunciado describe las tres posiciones X y Z. X es tal que el triángulo se invierte manteniendo AB de posición igual a la original. El punto Y, la posición Y, es tal que dista de X una magnitud de 20 milímetros y 24 milímetros del punto C, en la posición de partida, quedando a la derecha de B. Y por último, la posición Z equidista de X de Y y del punto A en su posición también inicial. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser establecer los puntos X y Z que corresponden, ya digo, a la evolución del movimiento del punto G cuando es arrastrado en el correspondiente movimiento del triángulo que se ha sometido a esas dos transformaciones. ¿Qué transformación hace que el punto G adopte una posición X tal que el triángulo se invierta de posición? Es decir, para que el triángulo se invierta de posición manteniendo AB fijo, quiere decirse que este punto C vendría aquí a esta situación, de modo que esta distancia fuera igual a esta, y tendríamos entonces que el triángulo ahora sería este, y la posición de G sería esta, que es la que hemos llamado X en el enunciado. Luego entonces, lo que hace que este triángulo se transforme en este es una simetría axial, cuyo eje de simetría es precisamente el lado AB del triángulo. Luego la primera transformación a la que sometemos al triángulo para que el punto G pase a la posición X es una simetría axial de eje de simetría AB. Bien, este sería el punto que podemos llamar C', que corresponde a la posición del triángulo una vez que ha sido transformado. Y esta sería esa primera posición. Bien, la posición del punto Y es tal que dista de X 20 milímetros y de C 24. Nosotros sabemos que todos los puntos que distan 20 milímetros del punto X se encuentran, este sería el lado de 3 del triángulo, luego 2 sería esto, entonces todos los puntos que distan de X 20 milímetros están en un arco de centro X y radio 20, en este arco. Y luego 24 milímetros del punto C, luego todos los puntos que distan de C 24 milímetros están también en este otro arco, de centro C y radio 24. El corte de ambos arcos va a determinar el punto Y, cuya posición es esta. Luego este punto X tiene que pasar a esta posición Y. Y a su vez, una vez llegado a esa posición, continuar el movimiento y llegar a una posición Z, de modo que la posición Z es tal que equidista de X de Y y de A. Claro, nosotros sabemos que, supongamos que esto fuera el punto X, que es este de aquí, que esto fuera el punto Y, y que este fuera el punto A. Un punto que equidista, o sea, la posición Z es tal que equidista de X, de Y y de A. Un punto que equidista de otros tres es el centro de la circunferencia que pasa por los tres. Luego la posición Z para hallarla, insisto, habiendo sacado de la figura el punto A que es este, el punto X que es este y el punto Y que es este, habiéndolo sacado, supongamos que estas posiciones que marcamos aquí son una figura limpia, pues el punto Z que equidista de esos tres es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo que pasa por esos tres. Luego entonces hallaríamos la mediatriz de AX, hallaríamos la mediatriz de XY, y donde esos dos mediatrices se corten tendremos el punto Z, que como se ve es el centro de la circunferencia que pasa por A, por X y por Y. Luego esa posición Z la obtendríamos, como digo, por ese procedimiento. Coger el segmento XY y hallar su mediatriz, coger el segmento AX y hallar su mediatriz, y esa mediatriz se cortan en este punto, que precisamente constituiría el punto Z. Digo que hemos repetido esa operación, pero ya realizada aquí. Este sería el punto Z. Luego entonces, una vez que el punto G ha pasado a la posición X, el triángulo se mueve de forma que su baricentro pasa de X a Y y de Y a Z. Esto, las transformaciones, en este caso, como la nota final del enunciado dice que solo se pueden realizar dos transformaciones, ya hemos gastado una con la simetría, luego la transformación que permite evolucionar al triángulo de modo que su baricentro pase de X a Y a Z,
tiene que ser solo una transformación. Entonces, como son 3 puntos, la transformación evidentemente va a ser un giro y lo único que nos faltaría sería establecer el centro de giro y la amplitud del giro. Pues si un punto tiene que evolucionar según 3 posiciones, evidentemente va a ser un giro circular, siendo el centro de giro, una vez más, el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo definido por puntos X y Z. Es decir, que si nosotros ahora aquí en otra figura tuviéramos localizados o materializados el punto Z, supongamos que fuera este punto Y, los estoy copiando aproximadamente de su posición, y este punto X, pues lo que hace que cierto punto de una figura evolucione según esas 3 posiciones es una circunferencia circunscrita a este triángulo, ya digo, de vértices X y Z. Este sería el triángulo. Entonces, para hallar el centro de esa circunferencia, no hay más que hallar la mediatriz, una vez más, del segmento ZY, por ejemplo, la mediatriz del segmento ZX, y donde esas 2 mediatrices se corten, tengo este punto O, que será el centro de giro. Y la amplitud del giro es la que marca este ángulo, que va de O a Z, perdón, de X a Z. Es decir, el ángulo que tiene que girar el triángulo para que el baricentro pase por X, por Y y por Z, es este ángulo que acabamos de marcar aquí, y esa sería la amplitud del giro. Y esa sería entonces la segunda transformación. Haciendo esto en esta figura, que ya no lo hacemos para no complicar más el trazado, simplemente se trata de entender el fundamento, pues tendríamos ya las 2 transformaciones que permiten que ese triángulo evolucione según ese tipo de especificaciones impuestas por el enunciado. O sea que una vez que tenemos ya situados los puntos X y Z, pues para que el baricentro del triángulo, es decir, en esta posición, evolucione y pase de este punto a este, pues entonces quiere decir que hay que someter al triángulo a un giro cuyo centro de giro está en el centro de la circunferencia circunscrita al nuevo triángulo definido por los puntos X y Z. Ya digo que si este es el X, este es el X, este es el Z y este es el Y, este sería el triángulo que está aquí un poco marcado. Simplemente para hallar el centro de la circunscrita, mediatriz del segmento ZY, mediatriz del segmento XZ, y donde se corte tenemos el centro. No hemos hecho la circunferencia circunscrita, puesto que no hace falta. Conocido el centro, uniendo el centro con la primera posición y uniendo el centro con la última posición, este ángulo que sale aquí sería el valor del giro. Y se ha tomado el ángulo mayor porque el enunciado nos obliga a que el baricentro del triángulo pase por el punto Y. Si no, evidentemente, el ángulo de mínimo camino sería este, que es lo que le falta al anterior para llegar a 360 grados. Ejercicio número 5. Dar un punto A y 2 rectas paralelas entre sí, distantes del punto A unas longitudes de 15 y 40 milímetros, respectivamente. Dibujar 2 triángulos equiláteros ABC y ADE, estando B y D en la recta más cercana al punto A y los otros 2 vértices en la más alejada al citado punto A. Es decir, que nosotros lo que pretendemos es lo siguiente, que tener un triángulo equilátero en esta posición, en el que un vértice es A, otro vértice, los triángulos son A, B y C. Y el otro triángulo, la otra posibilidad, es ADE, es decir, que esto viniera así. Este sería el otro triángulo. Entonces, esta sería la primera recta, esta sería la segunda, este vértice está aquí. Esta sería, vamos a marcar un poco más la segunda solución para diferenciarla de la primera. Esta sería la segunda solución. Entonces uno es el ABC, entonces me dicen, de modo que B y D están en la más cercana, luego este es B, este es D y el otro es ADE. O sea que estas serían las 2 posiciones. Entonces son 2 soluciones a un mismo problema. Un vértice en A, uno de los triángulos ABC estando B en una recta y C en otra, y el otro triángulo ADE estando D en una recta y E en otra. Y bueno, esto es una tontería de efectos del enunciado, puesto que la forma de llamar a la letra que ponemos en cada vértice de un triángulo pues no tiene excesiva trascendencia. Bueno, para que todo el mundo ponga las mismas soluciones, pues tenemos esta indicación del enunciado. Bien, dicho esto, volvemos a los datos de partida y vamos a ver cómo podemos razonar esta cuestión.
Nosotros lo primero que sabemos, o lo primero que podemos pensar es que en un triángulo equilátero se cumple que si, por ejemplo, este fuera un vértice A, este fuera un vértice B de una de las soluciones y este un vértice C, como los tres ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados, yo sé que si tomo el punto A como centro de giro y giro el punto B 60 grados alrededor de A, el punto B girado va a ir a parar a una posición coincidente con la del punto C. Entonces, eso es una primera propiedad en la que me voy a basar. Por otro lado, o sea que en un triángulo equilátero, debido, ya digo, a que los tres lados son iguales y a que este ángulo entonces es de 60 grados, si tomo A como centro de giro y giro el punto B 60 grados alrededor de A, el punto B girado va a ir a parar a la posición C. Lo mismo ocurriría si girara C alrededor de A en sentido contrario, un ángulo de 60 grados. El punto C iría a parar a la posición B. Por otro lado, vamos a recordar una cuestión de la teoría de giros, y es que cuando se toma este punto, por ejemplo, O como centro de giro, y esta recta R quiere ser girada un cierto ángulo, pues un procedimiento sería coger dos puntos de la recta y girar esos dos, cada uno de ellos, ese ángulo. Existe un procedimiento más cómodo que es trazar desde O la perpendicular y girar este punto X, que es el pie de la perpendicular. Entonces, el arco descrito por el punto X, el giro sería este de aquí, de centro O. Supongamos que este fuera el ángulo que queremos girar, el ángulo alfa. No habría más que en este punto, después de haber sometido mismo al giro, hacer la tangente al arco, que será perpendicular al radio, y esta recta que acabamos de obtener sería la recta girada. O sea que, insisto, para girar una recta R alrededor de un punto A, lo que hacemos es desde O hacer la perpendicular, coger el pie de la perpendicular y hacer un arco de centro O y radio OX, ese arco sería este, llevar el ángulo central alfa correspondiente al ángulo que queremos girar, y en el punto obtenido hacer la tangente al arco o la perpendicular al radio, que es lo mismo, evidentemente. Y la recta obtenida sería la recta girada. Bien, volvemos a nuestro enunciado. Conjugando estas dos cosas que acabamos de mencionar, podemos ver ahora que hay que situar un triángulo equilátero con un vértice A, otro vértice en esta recta y otro vértice en esta recta. Evidentemente, los dos vértices últimos son desconocidos en su posición. Entonces, lo que podemos hacer es imaginar y decir, vamos a ver, supongamos que conociéramos el punto de esta recta, que permite definir junto con A el lado del triángulo. Si ese punto lo giramos alrededor de A los 60 grados que estamos diciendo, en virtud de que queremos conseguir un triángulo equilátero, este comentario que hemos hecho al principio, ese punto cuando lo giremos vendrá a parar a cierto punto de esta recta, pero no sé tampoco a cuál. Por eso es por lo que el procedimiento que podemos seguir es el siguiente: girar esta recta 60 grados alrededor de A. De modo que tomamos el procedimiento indicado. Hacemos la perpendicular, cogemos el pie de la perpendicular, hacemos el arco de centro A y radio AX, igual que hemos hecho hace un momento, ponemos aquí en el ángulo central los 60 grados, que sería este valor, este ángulo, y este punto que tenemos sería el punto X girado, habiéndolo sometido a un giro de 60 grados. Pues en este punto hacemos la tangente al arco. Hacemos la tangente al arco. Y si a esta recta la llamamos R, esta que acabamos de obtener es la R girada. El corte como cierto punto de R desconocido para mí, cuando la gire 60 grados alrededor de A, va a ir a parar a cierto punto de la recta S, pues donde la recta R girada corte a la S va a ser precisamente ese punto al que va a ir la figura. Entonces, conocido ya este segmento, ya tengo uno de los vértices del triángulo, uno de los lados del triángulo. Conocido el lado del triángulo, no hay más que construir ya un triángulo equilátero de ese lado. Y a construirlo tendremos aquí que el tercer vértice viene a parar a la posición deseada. Y ya tenemos una de las soluciones. La otra solución sería simplemente girar la recta esta en los mismos 60 grados en sentido contrario, hacer la tangente, cortará por aquí y tendríamos aquí la otra solución del problema. Insisto que una vez que tenemos este punto, el problema queda reducido a situar, partiendo de ese segmento, como lado de un triángulo equilátero, construir el triángulo, y si esta construcción está hecha con precisión, el tercer vértice tiene que quedar sobre la otra recta.
Entonces ya lo único que hay que hacer es poner las letras adecuadamente, según lo que hemos visto antes. Este sería el vértice D, este sería el vértice E, aquí este sería el vértice C y este sería el vértice B. Y estas serían las dos soluciones del problema. Insisto que si el giro de la recta esta de partida es a izquierdas, me va a dar una solución, y si el giro de los 60 grados es a derechas, no la hago para no complicar la figura, pero claro, el punto que se obtendría sería este. O sea que nosotros, si ponemos aquí, a partir de esta es la perpendicular inicial que hemos hecho, y este es el punto X. Si llevamos aquí los 60 grados en este sentido, tendríamos este punto X girado, haríamos aquí la tangente, y esa tangente cortaría aquí en este punto C. Y ya el lado AC me permite construir el triángulo equilátero, que es correspondiente a la solución de este problema. Como se puede ver, la teoría de giros no solamente tiene una utilidad correspondiente a someter a elementos o a figuras a giro, sino como para resolver problemas en los cuales, pues, mediante una serie de razonamientos, deducimos que dicha transformación ayuda para la resolución del problema. Ejercicio número 6. Dibujar dos rectas perpendiculares y un punto O que diste 25 milímetros de una y 35 de la otra, situado en uno de los 4 posibles ángulos así definidos. El punto O es el centro de un hexágono regular con dos vértices consecutivos situados en cada una de las rectas inicialmente trazadas. Se pide representar dicho hexágono. Es decir, que nos piden que hagamos dos rectas perpendiculares, como la R y la S, que situemos un punto O que diste 25 milímetros de una y 15 de otra. Entonces, todos los puntos que están a 15 milímetros de R están en una paralela trazada a 15 milímetros de R. Trazaríamos aquí por un punto de R una perpendicular, en esa perpendicular llevaríamos 15 milímetros y en esta paralela están todos los puntos que distan 15 milímetros de R. Si nosotros queremos también que el punto O diste de S otro 25, pues entonces no habría más que coger y trazar una perpendicular desde S, llevar la medida aportada en el enunciado y hacer una nueva paralela a S. Donde ambas rectas se corten, tenemos el punto O. A un comentario, el punto O debe distar 25 de una y 35 de otra, o sea que esta distancia debe ser 25, no 15 como he dicho, y esta de aquí 35. Bien, en el corte tenemos eso. Ahora nos dicen que O es el centro de un hexágono regular y que dos vértices consecutivos se encuentran situados, uno en R y otro en S. Es decir, que hecho este hexágono regular aquí con su centro O, tenemos aquí dos vértices consecutivos, sabemos que el ángulo este que se forma es de 60 grados, o sea que en realidad el problema, en una posición distinta, pues este vértice estaría en una de las rectas y este otro en otra. Entonces, o sea que esto equivaldría a la recta R, esto equivaldría a la recta S, este es lo que me dan, y esto, ya digo, en una postura diferente, es el triángulo, diferente a la de los datos que hemos planteado nosotros, pues este sería el hexágono solución, con dos vértices consecutivos situados cada uno en una de las rectas. Siempre todo problema geométrico se debe uno plantear el problema resuelto para sobre él ver las distintas propiedades que pueden existir y intentar deducir de ahí el procedimiento a seguir. Bien, dicho esto, haríamos lo siguiente. Vemos que si a este punto le llamamos A y a este punto le llamamos B, nosotros sabemos que como este ángulo es 60 grados, si tomamos O como centro de giro y giramos A 60 grados alrededor de O, el punto A girado vendría a parar a la posición de B, o viceversa. Luego entonces, volviendo a los datos del enunciado, si cierto punto de esta recta, sometido a un giro de 60 grados alrededor de O, viene a parar a cierto punto de esta, nosotros podríamos girar esta recta a 60 grados y donde la recta girada corte a S, tendría ya el equivalente al punto B de esta figura. Luego, para girar una recta, hacemos la construcción del caso anterior. Haríamos una perpendicular, tomamos este pie de la perpendicular X, tomamos OX como radio de un arco de circunferencia, llevamos aquí los 60 grados en el ángulo central, 60 por ser este ángulo de 60 grados, claro, evidentemente. Y en este punto, que sería el X girado, hacemos la tangente al arco. Y esa tangente determina la recta R girada. El corte de la recta R girada con S determina un punto, que es precisamente el equivalente al punto B de la solución anterior. Una vez que tenemos el punto B, no habría más que hacer centro en O y con abertura OB
trazar un arco, y ese arco determina aquí, en su corte con la recta R, el punto A. Evidentemente este ángulo BOA será de 60 grados. Una vez que tenemos esto, el lado AB ya es el lado correspondiente al hexágono solución. Y el problema ya quedaría reducido a construir un hexágono conocido su lado, que coincide, como se sabe, con su radio. En este caso podríamos hacer múltiples cosas. Por ejemplo, una de ellas sería trazar la circunferencia de centro O y radio B, y sobre esa circunferencia ya inscribir el hexágono regular, simplemente transportando con el compás a partir de A o de B el lado. 6 veces, 5 veces, pues todavía tenemos hecha una, y tendríamos ya el hexágono regular correspondiente. La condición exigida era que un vértice del hexágono estuviera en una recta R y el otro estuviera en la otra recta S. Ejercicio número 7. Dibujar dos rectas que formen 75 grados entre sí y un punto O que diste de una de ellas 15 milímetros y de otra 25, situado en uno de los 4 posibles ángulos así definidos. El punto O es el centro de un cuadrado con dos vértices consecutivos situados en cada una de las rectas inicialmente trazadas. Representes el polígono. Este es un ejercicio prácticamente igual o muy parecido al anterior, en el cual, pues lo mismo, nos dan dos rectas que forman, nos dicen 75 grados, este sería el ángulo de 75 grados formado por esas dos rectas. En uno de los posibles ángulos, claro, estas dos rectas, si las consideramos indefinidas, forman 4 ángulos. En uno de ellos, pues hemos situado este, hay que situar un punto que diste de una de las rectas 15 milímetros y de la otra 25. El proceso ya no lo repetimos porque es idéntico al anterior. Suponemos ya conocido el punto O. Queremos construir un cuadrado con dos vértices consecutivos situados cada uno de ellos en una de las rectas. Tenemos estos dos vértices y el centro. Es decir, que aquí esta es una de las rectas, esta va a ser la otra. Si ponemos aquí una recta R y una recta S, pues en esta figura esta sea la R y esta sea la S. Este es el O, este es un vértice y este es otro. En este caso vemos que al unir O con los dos vértices que se sitúan en las rectas, el ángulo que forman estas dos semidiagonales del cuadrado es de 90 grados. Luego, si este punto lo giro 90 grados alrededor de O, este punto vendrá a parar a la recta S. Luego, lo de siempre, cierto punto de la recta R, desconocido inicialmente para mí, cuando lo gire 90 grados irá a parar a cierto punto de la recta S, igualmente desconocido. Como no sé qué punto elegir, lo que hago es girar la recta entera. Para ello, como siempre, perpendiculares desde O, pie de la perpendicular punto X, giro de 90 grados en este caso, puesto que el ángulo que hay que girar para ir de uno a otro es de 90 grados en este caso, a diferencia del anterior, pondríamos aquí el ángulo de 90 grados. Este sería el X girado y hago la tangente en ese punto, de modo que si esta es la recta R, esta de aquí sería la recta R girada. La recta R girada me corta S en este punto y este ya es uno de los vértices del triángulo. No hay más que concentro en O y esta abertura de compás, trazar un arco. Vamos a hacerlo con el compás, y ese arco corta a la otra recta, ese arco sería este, corta la otra recta en este punto. Luego este sería ya el lado del cuadrado solución. Si ese es el lado del cuadrado solución y este es el centro, pues ya simplemente, evidentemente este ángulo aquí tiene que ser de 90 grados, claro, el ángulo formado por el O y los dos vértices situados aquí en las dos rectas. Pues si este ya es el lado y esto es una semidiagonal, nada más que prolongar y tener la otra semidiagonal, prolongar y tener la otra semidiagonal, unir y tendríamos cerrado el cuadrado en la solución. Bueno, esto tendría que tener paralelismo, estamos haciendo las construcciones a mano alzada y no se cumplen los paralelismos, pero vamos, la idea sería esa. Ejercicio número 8. Se quiere situar un segmento inclinado 30 grados respecto a la dirección horizontal y de 60 milímetros de medida. El segmento se situará con un extremo en cada una de las circunferencias dadas de radios 20 y 15 milímetros, distando sus centros 44 milímetros y definiendo estos puntos un segmento horizontal.
Es decir, que nosotros nos dan dos circunferencias cuyos centros están sobre una recta horizontal. Los radios de esas circunferencias son 20 y 15 milímetros. La distancia entre los centros es de 44 milímetros y queremos situar un segmento con un extremo en una y otro en otra. Ese segmento tiene que medir una longitud de 60 milímetros y estar inclinado 30 grados respecto a la horizontal. Bien, suponiendo el problema resuelto, vamos a calcar sobre estos datos que tenemos aquí y vamos a suponer aquí una hipotética solución. Pues podríamos ver lo siguiente. Supongamos que tuviéramos que esto fueran los 60 milímetros con un extremo en una y otro otra y que la inclinación de este segmento respecto a la horizontal fueran los 30 grados que indica el enunciado. Bien, entonces aquí vemos que cierto punto de esta circunferencia desconocido para mí, si yo lo trasladara a una magnitud igual a los 60 milímetros, esto son 60 milímetros, si yo lo trasladara a una magnitud igual a los 60 milímetros y la dirección de traslación fuera esta recta inclinada de 30 grados, este punto desconocido de esta circunferencia iría a parar a este punto igualmente desconocido. Por tanto, si cierto punto desconocido de una, al someterlo a una traslación inclinada a 60 grados, 30 grados y de 60 milímetros de longitud, va a parar a cierto punto de la otra, pues lo único que nos indica claramente es que lo que hay que hacer es trasladar una de las circunferencias con esa inclinación y esa medida y ver el corte de la trasladada con la segunda. Luego, para trasladar una circunferencia no hay más que hacer una paralela a la dirección que nos da el enunciado. Insisto que si esta es la dirección horizontal, el enunciado nos habla de 30 grados. En esa paralela llevar los 60 milímetros que dice el enunciado, si este es el O, este sería el O trasladado. Y ahora, como las figuras trasladadas son iguales, no hay más que coger y con centro en O y radio el de la circunferencia que estamos trasladando, volvemos a dibujar la figura transformada, que sería esta. Esa figura transformada corta a la circunferencia segunda en dos puntos, que son a partir de los cuales trazaremos paralelas a la dirección de traslación en sentido contrario. Entonces, al trazar por este punto primero, este de aquí, una paralela, tendremos una de las soluciones del problema, y al trazar por el segundo punto otra paralela, tendremos la otra solución del problema. Digamos que este punto trasladado 60 milímetros ha venido a parar aquí, de esta, y este punto ha venido a parar aquí, de esta. Luego esas son las dos soluciones del problema que marcamos un poquitín más fuerte para que quede constancia del hecho. Y esos son dos segmentos de 60 milímetros inclinados 30 grados respecto a la horizontal, con un extremo en la primera circunferencia roja de mayor tamaño y otro extremo en la segunda, digamos, roja también de menor tamaño. Ejercicio número 9. Dado una circunferencia de 20 milímetros de radio y una recta vertical distante de su centro 50 milímetros, si se lanza la circunferencia según una trayectoria inclinada 45 grados y ascendente al avanzar hacia la recta, indicar el camino recorrido hasta el contacto entre ambas líneas. Evidentemente, al lanzar la circunferencia, pues lo que estamos haciendo es, en este caso, una traslación. Si la circunferencia avanza hacia la recta y se producirá un contacto de cierto punto de la circunferencia en la recta, si nosotros hiciéramos la operación contraria de mover la recta en sentido contrario, igualmente bajando 45 grados, a 45 grados, la recta trasladada va a ser paralela a la recta original y sería esta que marcamos aquí. Por ejemplo, este punto de la recta bajaría a esta posición. Cualquier punto de la recta bajaría a una posición, ya digo, haciendo una línea a 45 grados. Pues si este punto lo traslado y este lo traslado, a mí lo que me interesa es bajar hasta la posición en que quede tangencia. Luego, de esta manera veo el punto de contacto de la recta y la circunferencia. Si ahora este punto lo desplazo en la dirección ya que marca el enunciado, en el sentido y dirección que marca el enunciado, sé que este punto va a venir a tocar a la recta en este, que va a ser el primero que va a tocar. Conocido ese punto, pues no hay más que hacer aquí una paralela y por el centro otra, y donde se corte tenemos el centro de la solución.
tomando como abertura de compás el radio de la circunferencia anterior, y con ese centro trazaríamos dicha circunferencia, y esta circunferencia que trazamos sería la solución del enunciado. Entonces la trayectoria descrita ha sido este segmento de aquí a aquí, la inclinación la que ya sabíamos, y este punto es el que ha tenido primer contacto con la recta dada. Ejercicio número 10. Dado un punto A y dos circunferencias concéntricas en O de radios 25 y 35 milímetros, situar dos triángulos equiláteros ABC y ADE con B y D en la de 25 milímetros y C y E en la de 35, siendo OA igual a 42 milímetros. Bien, suponemos que tenemos aquí el centro O, dibujamos con centro en O una de las circunferencias de radio conocido y con centro en O la otra. El punto A, el enunciado no dice en qué posición, simplemente que la distancia OA tiene un determinado valor y que en este caso es de 42 milímetros. Hay que situar un triángulo equilátero con un vértice en A, otro vértice en una y otro vértice en otra. La idea es parecida a uno de los ejercicios que se hizo anteriormente, y es basarse en la propiedad de los triángulos equiláteros, que dice que si un vértice B se gira 60 grados alrededor de A, pues ese vértice B va a parar al tercer vértice C del triángulo, debido a que los ángulos de un triángulo son de 60 grados. Luego estamos ya en el caso de siempre, cierto punto desconocido para nosotros de la circunferencia, por ejemplo, interior, si lo giramos 60 grados alrededor de A, irá a parar a cierto punto de la circunferencia exterior. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser girar la circunferencia interior un ángulo de 60 grados. Para ello, giramos su centro, tomando, ya digo, como centro de giro el punto A. Trazamos este arco de centro en A y radio AO, y para llevar 60 grados en este caso, pues no haría más que con la misma abertura hacer este otro arco con centro en O. Y este punto que obtenemos aquí sería el O girado. Estamos sometiendo el centro de la circunferencia de partida a un giro de 60 grados. En este caso hemos unido A con O, hemos hecho un arco de centro A y radio AO, y este ángulo que hemos girado aquí será de 60 grados. Una vez que tenemos eso, como en los giros las figuras se transforman en iguales a las originales, tomamos como abertura de compás el radio de la circunferencia primitiva y hacemos centro en O sub G, y tenemos aquí la circunferencia girada, que es idéntica a la interior. Esta sería la circunferencia girada. Esta circunferencia girada corta en dos puntos a la circunferencia exterior, y esos dos puntos, cada uno de ellos junto con A, define una de las posibles soluciones del problema. No habría más que unir A con este punto y tener aquí el lado de un triángulo. Como queremos construir un triángulo equilátero, pues ya es una construcción inmediata, y comprobaremos que el tercer vértice se encuentra sobre la circunferencia interior. Lo mismo haríamos uniendo A con el otro punto de corte de la circunferencia verde y la circunferencia roja. Este sería el otro lado de la otra hipotética solución, y construyendo un triángulo equilátero de este lado, veríamos que el tercer vértice cae precisamente sobre un punto de la circunferencia interior. Esta tangencia es casual y no tiene por qué producirse, evidentemente. Lo importante es que, insisto, el corte de la circunferencia girada con la exterior nos determina dos puntos, que son precisamente este, y tomando ese punto como extremo de un lado, siendo el otro extremo A, tenemos un lado de un triángulo equilátero, y tomando este punto como extremo de un lado, siendo el otro extremo en A, tenemos el otro triángulo equilátero, y al construirlo, si el proceso se ha realizado con precisión, implicará que el tercer vértice cae sobre, de cada uno de esos triángulos, cae sobre la circunferencia interior. Ejercicio número 11. Dadas dos rectas concurrentes en A, que forman 60 grados entre sí, y un punto M que dista de una de ellas 20 milímetros y de la otra 30, se pide trazar por M una tercera recta que corte a las rectas dadas en dos puntos B y C, tales que se cumpla la igualdad de que BM es igual a CM. Bien, es decir, que nosotros, suponiendo
el problema resuelto, lo que queremos es encontrar, si este es el punto M, esta es una de las rectas, este es el punto A y esta es la otra, pues encontrar dos puntos, un punto B en una y un punto C en otra, tal que esta distancia BM sea igual a esta distancia CM. Obsérvese que si hubiéramos trazado esta recta, este sería un B' y este sería un C', no se cumple que esta distancia es igual a esta. Esta es mucho menor, evidentemente. Entonces, la cuestión está en que con estos datos queremos conseguir el trazado de una recta que pase por M y que intercepte en dos puntos en las rectas dadas, de modo que, vamos, por ejemplo, a esta recta la vamos a llamar R y a esta la vamos a llamar S, de modo que se cumpla que las distancias sean iguales. Bien, cierto punto desconocido de esta recta, cuando lo unamos con M y llevemos esa misma medida hacia el lado contrario, se transformará en cierto punto también desconocida de esta. Eso nos está recordando a la transformación de la simetría central. Por tanto, como no sabemos qué punto de R es el que va a tener por transformado simétrico en un punto de S, lo que hacemos es obtener la transformada por esa transformación de la recta R. Para ello no hay más que coger un punto X cualquiera de la recta R, hallar su transformado por simetría tomando como centro de simetría el punto M, para ello unimos X con M, esta distancia se repite aquí y como sabemos que las rectas simétricas son paralelas, no habría más que por este punto simétrico de X hacer una paralela R, que sería esta recta que trazamos aquí. Esta es paralela a esta. Donde la paralela nos corte a la recta S, vamos a tener ya el punto C buscado. No habría más que unir C con M para tener entonces la solución y que este fuera entonces el punto B. Entonces este es B, este es M y este es C, y esta es la recta que pasando por M produce en su corte con las rectas R y S dos puntos, B y C, tales que esta distancia es igual a esta. Ejercicio número 12. Un trapecio rectángulo A, X y B, cuyos lados paralelos miden XA 30 milímetros y B 20 milímetros y distan 60 milímetros, luego esta distancia de aquí serían 60 milímetros, los puntos X e Y están en una recta horizontal, R. Quedando A y B hacia el mismo lado de R. Hallar en la recta R un punto que cumpla que AM más BM sea mínimo. Bien, la primera parte del enunciado, más que ir a responder a esto, es la construcción del trapecio. Entonces, nosotros, sobre esta figura, supuestamente resuelta, insisto que la hemos partido de ella ya como si la conociéramos, pues podemos ver lo siguiente. Claro, nosotros desconocemos este ángulo inicialmente, pero podemos observar que si esto es 30, esto es 20 y esto es 60, puesto que nos dice que las distancias entre estos dos es de 60 milímetros, pues entonces nosotros por este punto I podríamos hacer esta perpendicular, con lo cual estos siguen siendo 60 y esto de aquí, si estos son 30 y esto es igual a esto que son 20, esto de aquí serían 10 la diferencia. Con lo cual, este segmento XY, que es mediante el cual nosotros partiríamos para hacer la construcción del trapecio, ese segmento XY es la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que un cateto es 10 y el otro es 60. Por eso, es por lo que para realizar esta construcción, lo que haríamos sería poner una recta horizontal. Pero desconocemos, insisto, la medida. Entonces lo que podemos hacer es en figura aparte construir un cateto de 10, un cateto de 60 y esta medida sería la hipotenusa y esto es la longitud XY. Pues esa medida la pondríamos aquí en la dirección horizontal. Haríamos una semicircunferencia de ese diámetro. Pincharíamos aquí con abertura 60 haríamos un arco, con lo cual estos serían los 60 y estos serían los 10 y ya tendríamos aquí, ya tendríamos que este es el ángulo recto y ya tendríamos aquí, digamos, la inclinación de esta recta respecto al segmento XY de esta figura. Entonces, con esta medida la colocaríamos aquí,
esta dirección la prolongaríamos y esta haríamos una paralela, llevaríamos aquí los 30 y llevaríamos aquí los 20 y habríamos construido ya en un ángulo recto ya el trapecio, con lo cual tendríamos ya esta posición inicial. Como queremos que la suma de estos dos segmentos hay que encontrar sobre esta recta ahora, ya vamos ahora al problema concreto, encontrar un punto M en la recta tal que AM más BM sea mínimo. Bien, entonces vemos una cosa. Si M ha de situarse en un punto de la recta R, nosotros vemos que supongamos una hipotética posición AM y BM. Luego AMB va a formar un triángulo. Bien. Nosotros sabemos que el AM más BM es la suma de dos lados de un triángulo. Sabemos siempre que hay una propiedad que dice que la suma de dos lados de un triángulo es siempre mayor que el tercero. Luego AM más BM siempre será mayor que 60, mayor que el tercero. No sé si se estará de acuerdo, vamos a calcar los datos de nuevo ya en una figura más limpia para que se pueda entender la construcción que vamos a hacer. Es decir, vamos a tener aquí una recta R, vamos a tener aquí el punto X, vamos a tener aquí el punto Y y aquí vamos a tener el punto A y el punto B. Entonces, este es el lado AB del triángulo que estamos hablando y este es el punto M que estamos analizando. Entonces, estábamos diciendo, esta medida son 60 milímetros. Entonces, según eso, con esta figura ya más limpia, vemos, insisto, que AM más BM es precisamente mayor siempre que 60. Se puede observar que si nosotros hallamos el simétrico de B respecto a la recta R, haciendo una perpendicular y cogiendo esta medida y poniéndola aquí, y este sería el B simétrico de B, si esta fuera la posición M, MB es igual a MB sub S, en virtud de la propiedad típica de la simetría. Bien, luego AM más MB sub S es lo mismo que AM más MB. Claro, ¿qué es lo que hace que AM más MB sub S sea mínimo? Observe que aquí se está formando otro triángulo AMB sub S. Pues AM más MB sub S será mínimo cuando AB sub S estén alineados. Cuando AMB sub S estén alineados. Porque siempre entre dos puntos el mínimo camino es la línea recta. Luego el punto M, solución, que es este que estamos marcando aquí más fuerte, que garantiza que AM más MB sub S, que es lo mismo que AM más MB, es mínimo. Ese punto es precisamente el que hace que, al haber hallado el simétrico de B respecto a la recta R, obteniendo B sub S y uniendo este B sub S con A, determine una línea recta, puesto que esto deja de ser un triángulo y entonces el camino va a ser mínimo. Siempre esto más esto será mayor que esto. Por eso esto siempre será menor que esto más esto, evidentemente. Luego la solución será este punto M que estamos marcando aquí, envuelto en un círculo, obtenido, ya digo, al hallar el simétrico de B respecto a la recta y unir ese simétrico con A. La intersección con la recta R me determina precisamente el punto M que cumple la especificación del enunciado. Ejercicio número 13 dice con los mismos datos, pero en otra figura, hallar el punto N de la recta R tal que AN menos BN sea máximo. Aquí el razonamiento es que sabemos que, así como hemos dicho en el caso anterior que la suma de dos lados de un triángulo es mayor que el tercero, la diferencia es siempre menor que el tercero. Es decir, que en una posición M sobre la recta R que se da, pues AM menos BM siempre es menor que el tercero, es decir, siempre es menor que AB, es decir, en este caso menor de los 60 milímetros que corresponden a la distancia entre A y B. Vemos que si esta recta B la prolongáramos y obtuviéramos aquí este punto M de corte con R, se cumple que AM menos BM es 60. Luego esta situación M, su medida es la diferencia. Si M estuviera en la prolongación, en el corte de la prolongación de la recta B con la recta R, se cumpliría que AM menos BM son los 60 correspondientes a AB, que es el lado. Si en cualquier posición M distinta de esta
se forma un triángulo y la diferencia de dos lados de un triángulo es menor que el tercero, una cosa que es mayor, una cosa que es 60, como cualquier posición de m hace que la diferencia sea menor que 60, significa que la correspondiente a 60 es la que garantiza el valor máximo. Por eso es por lo que este m es el que hace que la diferencia a m menos bm sea máxima, que en este caso sería de 60, claro. Ejercicio número 14. Un cuadrilátero XYZW representa una mesa de billar y el punto A de su área, la posición de una última bola a introducir en el agujero de la esquina X mediante un golpe a 3 bandas. Se pide dibujar el rectángulo representativo y la posición del punto A, de modo que intuitivamente el lector puede imaginar una jugada de billar que cumpla los requisitos expuestos. Se supone que el rebote en cada banda es ideal, cumpliendo las leyes de la reflexión física. Es decir, que nosotros tenemos que encontrar la dirección con la que hay que golpear la bola situada en A para que al chocar, al dar esta bola desde esta dirección, supongamos que fuera esta la solución, a 3 bandas diera en este punto, por ejemplo, diera en este punto y luego penetrara por el agujero, digamos, o la esquina X. En realidad nos están diciendo que los rebotes se producen de una manera exacta, es decir, de una manera ideal. Es decir, que el ángulo con el que esto entra aquí es igual al ángulo con el que esto sale aquí, en este primer rebote. Al llegar aquí, el ángulo con el que esto entra aquí es igual al ángulo con el que esto sale aquí. Al llegar a este, el ángulo con el que entra es igual al ángulo con el que sale y esto garantiza esa fase final. Claro, si este ángulo es igual a este, significa que esta dirección es la simétrica de esta respecto a este plano. Si este ángulo es igual a este, significa que esta recta tiene por simétrica esta otra respecto a este plano, etcétera, etcétera. Luego entonces, nosotros para conseguir los movimientos finales, lo que tenemos que hacer es volver, digamos, hacia atrás e ir hallando los simétricos de cada posición respecto a los distintos planos. Es decir, que para tener esto, yo hallaría el simétrico de A respecto a este plano. Es decir, que esta distancia sería igual a esta. Una vez que tengo este punto, veo yo que este otro rayo va a ser el simétrico de este punto, vamos a llamarle este A1, respecto a este plano. Obsérvese que si hallo el simétrico, esta prolongación, de modo que esta distancia es igual a esta prolongación de este rayo tiene que pasar por este punto. A continuación, la de este otro, esta prolongación del rayo final, tiene que pasar por el simétrico de este punto respecto a este plano. Bien, pues entonces esas serían las operaciones que haríamos para resolver el problema. Claro, la idea es que hallamos el simétrico de A respecto a este plano. Hallamos el simétrico de A1 respecto a este plano y tenemos este punto, que le vamos a llamar A2. El simétrico de A2 respecto a este plano, tenemos aquí A3, y la recta final que pasa por A3 es la que cerraría pasando por X. Luego entonces, para resolver el problema, lo que vamos a hacer va a ser, primero calcaríamos los datos de nuevo para tener aquí la posible solución. Esas líneas que hemos hecho, estas líneas de la figura anterior, ha habido que de alguna manera forzarlas, puesto que nos hemos inventado esta dirección. Nos ha servido para razonar. Entonces, en teoría, esta distancia tendría que ser igual a esta distancia tendría que ser igual a esta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no cumplen, pues porque ya digo que esta inclinación de partida ha sido una hipotética dirección del golpe a la bola. Entonces ahora ya vamos a ejecutarlo basándonos en el razonamiento que hemos hecho, vamos a ejecutarlo de una manera precisa. Este sería el punto X, este sería el punto Y, punto Z y punto W, y esta sería la posición A del primer punto. Entonces, como hemos dicho, hallamos el simétrico de A respecto a este plano. Tomaríamos esta distancia, la pondríamos aquí, y este sería el que hemos llamado A1. Respecto a este plano prolongado, hallaríamos su simétrico. Haríamos aquí esta perpendicular, esta distancia la pondríamos aquí, y este es el que sería el que hemos llamado A2. Con ese A2 obtenido,
hallaríamos su simétrico respecto a este plano. Para ello haríamos perpendicular y esta distancia que tenemos aquí la pondríamos aquí, y este sería el A3. Como se puede ver en la línea que está marcada inferiormente en la otra figura, esta línea que va de A3 a X es la que marca la dirección final. Luego, una vez que tenemos esto, uniríamos X con A3 y eso nos da el movimiento final de entrada de la bola. Al llegar a este punto, uniríamos con A2 y tendríamos el golpe anterior. Al llegar a este punto, uniríamos con A1 y tendríamos este golpe, y al llegar aquí uniríamos con A, y esto sería la dirección con la que habría que golpear la bola para que chocara aquí, rebotara de una manera ideal, rebotara y entrara precisamente por la esquina X. Y ese es el proceso que hemos seguido. Como se ve en la parte inferior aparece la figura de razonamiento que habíamos hecho antes. Vamos a quitar para que quede mayor claridad en el trazado que hemos hecho. Simétrico de A respecto a este plano, simétrico de A1 respecto a este, simétrico de A2 respecto a este, y este simétrico es el que da, uniendo A3 con X, determina esta dirección. Luego unimos A3 con X, tenemos la fase final de la entrada de la bola. Uniendo este con A1 tenemos la fase anterior, y uniendo este punto con A2 y uniendo este punto con A1 tenemos la anterior, y uniendo este con A tenemos ya la dirección del primer golpe, que es, o del golpe 1,